Bueno, muy buenos días nuevamente. En este momento pues vamos a proceder con la segunda conferencia de la mañana. La conferencia de la mañana está a cargo del conferencista Enrique Pino Hernández. Actualmente es candidato a doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, desarrollando actividades de investigación en el Centro de Ingeniería Biológica de la Universidad de Minho, Portugal. Es financiado por la Fundación Portuguesa para la Ciencia y Tecnología, FCT, Fondo Social Europeo y Programa Operacional Regional del Norte. El conferencista Enrique es máster en Ciencia y Tecnología de Alimentos en el 2016 por la Universidad de Para, Brasil, financiado por la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Coordinación del Perfeccionamiento del Personal Educacional Superior, Brasil. Tiene una licenciatura en Tecnología de Alimentos en el 2014 por la Universidad de Oriente de Venezuela. Vamos a proceder entonces con la conferencia del licenciado Enrique. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días, José y todos los oyentes. Es un placer poder estar con ustedes hoy. Primeramente, agradecer por la invitación y bueno, vamos a comenzar. Sí, vamos a estudiar aquí, les voy a hacer la presentación. ¿Me están escuchando bien, José? Te agradezco, me confirme. Sí, todo perfecto, sin problema. Ok, listo. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y para comenzar, el tema que voy a exponerles hoy trata de los efectos de un pretratamiento del grelado y del empacado en atmósfera modificada combinado con una tecnología que es el sous vide en la vida útil de el pirarucú, Arapaima giga, que son filés. Ahora, durante lo que se trata sobre el procesamiento y la preservación de alimentos, a nivel mundial existe por los consumidores una alta demanda de alimentos que tengan una alta calidad. Esto compromete a los investigadores a desenvolver técnicas de procesamiento y conservación que vayan de la mano con las exigencias para dar respuesta a esa demanda. Ahora, se nos cantidad de alimentos tenemos y cada uno tiene su complejidad al momento de procesarlo o conservarlo. Entonces, existen varias Me barreras. disculpo por interrumpirlo, licenciado Enrique. ¿En este momento usted está cambiando las diapositivas? Sí, no, está la que dice Food Sí, Processing and Preservation. ok, no la he puesto en pantalla completa entonces. Sí, está en pantalla completa. No, nosotros seguimos viendo, digamos, la interfaz de PowerPoint, no la pantalla completa de la presentación. No, señor, todavía no. Ahora no están viendo nada. No, dejo de compartir. Ok, vamos a ver. En este momento. Listo, perfecto. Ahorita sí se ve Ahora. muy bien. Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Sí, pero ahora yo no consigo avanzar. Ahora sí. Ok, ya listo. No sé si hace falta, bueno, disculpen aquí lo que la tecnología nos exige. Entonces, continúo aquí. Bueno, existen, como les estaba diciendo anteriormente, tenemos que ir trabajando para dar en el desarrollo de nuevas tecnologías y las combinaciones de esas tecnologías que tenemos de la mano para dar respuesta a la demanda de los consumidores enfocados en la satisfacción del consumidor, a las exigencias que el consumidor nos da, pues, nos está demandando. En ese caso existen varias barreras que podemos utilizar para conservar los alimentos diferentes, siendo de origen animal o siendo de origen vegetal. En el caso podemos
En la imagen inferior derecha aparece el pH, los valores de pH, la actividad de agua, los conservantes que le coloquemos, los tratamientos térmicos, las buenas prácticas higiénicas durante el desenvolvimiento de los alimentos. Son varias que podemos utilizar. Los empaques también son otras, el enfriamiento son otras, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, lo que queremos evitar es utilizar preservantes y utilizar tratamientos térmicos en este caso específico, pero que sean suaves, que no tengan gran impacto en la calidad y en los nutrientes del alimento. ¿Verdad? Entonces, aquí les cito un artículo que trata de las tecnologías de procesamiento mínimo, que son las tecnologías modernas que ofrecen suficiente o alargan el tiempo de vida útil de los alimentos, que es lo que buscamos con la implementación de estas tecnologías, y que conserven su calidad muy parecida o lo más semejante a las características del producto fresco. Estas tecnologías pueden ser aplicadas en varios momentos, siendo desde la cosecha, durante la cadena de producción de alimentos, puede ser en la cosecha, puede ser después durante el almacenamiento, puede ser durante la venta, o sea, son varios métodos que se pueden aplicar. Estos incluyen atmósfera modificada, que el conferencista anterior, Miguel, estaba hablando, el doctor Miguel Cerqueira estaba hablando de las atmósferas modificadas, de los empaques inteligentes, la alta presión, y destacando en este momento el sous vide, ¿no? Ampliando un poco más aquí la información sobre la atmósfera modificada y continuando con la idea que Miguel dejó al final de las preguntas, es retirar oxígeno, la mayor cantidad posible, y aumentando la cantidad de dióxido de carbono y nitrógeno, de CO2 y nitrógeno. Es un método de conservación de alimentos, puede ser aplicado en frutas o en productos de origen animal, siendo más utilizado en productos de origen animal porque da un valor agregado. Los procesos térmicos, que es una de las otras barreras, existe la pasteurización, que es una de las más utilizadas a nivel mundial y desde hace muchos años, desde décadas pasadas, y la refrigeración, que es otro método de conservación desde hace mucho tiempo utilizada. Ahora, si vemos estas tecnologías separadamente, individualmente, estaríamos utilizando un solo método de conservación o una sola barrera. La idea que nos planteemos es no sustituirlas a ellas por nuevas tecnologías, sino combinarlas en orden de atender, alargar el tiempo de vida útil de los productos, que es lo que queremos. En este orden de ideas y combinando esas tecnologías, existe el sous vide o vacuum cooking, que sería una traducción en español como la cocción a vacío. Él es definido como una cocción a vacío, ¿no? Que se pueden trabajar con alimentos crudos o alimentos mínimamente procesados, empacados al vacío y en condiciones de tiempo y temperatura cuidadosamente determinadas. El sous vide tiene una relevancia industrial que está enmarcada en el desenvolvimiento de productos muy parecidos, con una calidad muy parecida al del producto natural. Le das valor agregado al producto, pudiéndolo vender o ofrecer a mercados muy estrictos, ¿no? Y esto te da el desenvolvimiento de esa tecnología en vegetales, en frutas, en carne, te da un producto con mejor color o que mantiene el color natural, un mejor sabor, una mejor palatabilidad, una textura y una retención de nutrientes. Ahí es la relevancia industrial de esta tecnología en la conservación de los alimentos. Esta tecnología, que es la cocción a vacío, puede ser aplicada en frutas, en vegetales, en pescados, en carne, y está siendo bien sucedida
en comercio a pequeña escala. Esto es un ejemplo que les muestro aquí de la carne. Estos que están aquí a mano izquierda son tanto la carne como el pescado, se ve el color más brillante, la carne más jugosa, en comparación a unos pescados y unas carnes procesadas por métodos tradicionales o convencionales. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este empaque al vacío? Primero, que es eficiente en la transferencia de calor y mantiene el alimento mejor, incrementa o amplía el tiempo de vida útil, eliminando el riesgo de recontaminación durante el procesamiento y el almacenamiento. Una vez que está envasado al vacío, tiene una barrera de protección que es el empaque y no deja que interfiera, que tenga un intercambio con el medio que se está procesando. Inhibe la oxidación de las grasas, previene también la evaporación de algunos compuestos que dan, compuestos volátiles que dan el flavor del alimento y disminuye la pérdida de agua durante la cocción, que es uno de los problemas que se tiene cuando se procesan los alimentos de manera convencional. Las carnes sobre todo pierden agua, los vegetales pierden la turgencia y toman otra textura diferente a la natural. Otra de las ventajas que tiene este procesamiento, esta tecnología, es que reduce el crecimiento de bacterias aerobias y mantiene una retención de nutrientes. Además, esto hace que la planificación sea más flexible en cuanto al desenvolvimiento, la producción de alimentos. Yéndolo a la pequeña escala, se pueden procesar alimentos y se tienen precocidos al momento de la demanda, ya están precocidos y es un momento más, se disminuye el proceso, ¿no? Los productos ya tienen alta calidad y son productos estandarizados. Una vez que necesitas trabajar con productos con tamaño, con dimensiones definidas, ya que trabaja con procesos térmicos y cualquier diferencia en tamaño o empaque, en el grosor del empaque, puede afectar el proceso térmico, pues. Entonces necesitas trabajar con productos estandarizados de tamaño, de peso, de empaque. Es eso. Y el servicio, por otra parte, el servicio de manipulación de los alimentos es más rápido. Ahora, como toda tecnología, siempre tiene alguna desventaja. Este artículo que le cito aquí es uno en las plataformas de Web of Science o Web of Science, o es uno de los que tiene más citaciones, ¿no? Se cita mucho este artículo. Una vez que es un buen artículo, pues explica todo. Y ellos definen, como los autores del artículo definen, que el principal problema, o un problema específico de las cocciones del procesamiento de sous vide, es que los procesos térmicos son muy bajos, las temperaturas son muy bajas, ¿no? En comparación con aquellos procesos térmicos de esterilización o de los enlatados, pues, que utilizan esterilización. Si se comparan los dos métodos como dos procesos térmicos, el sous vide tiene, o el empacado al vacío tiene una desventaja, que los procesos térmicos son las temperaturas que utilizamos son bajas. Ahora, el objetivo que se utiliza con ese sous vide es mantener una textura y una calidad y una retención de calidad sensorial en el producto, y por otra parte, reducir la parte de la contaminación microbiológica, que es el punto o la dificultad que tiene mantener la calidad microbiológica. Entonces, mantenemos la textura y la calidad sensorial como antes lo he dicho. Ahora, la calidad microbiológica, la seguridad microbiológica, no la podemos descuidar. Es una de las desventajas que ellos tienen el sous vide. Ahora, ¿cómo se trabaja el sous vide? Es una tecnología simple. Aquí unimos o combinamos varias tecnologías, que es el empacado al vacío o la atmósfera modificada. Una vez que retiramos el oxígeno,
ya el empacado vacío se puede considerar como una atmósfera modificada. Utilizamos temperaturas de pasteurización, que es otra tecnología. Aplicamos, una vez terminado el proceso, aplicamos un agua fría, que es para el choque térmico, un almacenamiento baja refrigeración, que es el otro método, y una vez que está listo el producto, al momento de servirse se tiene que calentar nuevamente, pues se tiene que calentar o terminar de procesar si es el caso. En el caso de los equipos que utilizamos, existen dos opciones para las embaladoras al vacío. Aquella es la que está aquí en la parte izquierda, que es la más pequeña. Utiliza un empaque diferente al de la de la embaladora a vacío de campana, que se llama así, de campana. Normalmente se trabaja así, empacadora de vacío de campana, ¿no? Entonces, trabajamos con empaques diferentes. En la que está a mano izquierda, los líquidos, hay que tener cuidado con la utilización de líquidos. Una vez que puede entrar en contacto con el equipo y dañarlo, entonces en ese sentido se puede utilizar otra forma, que los líquidos en esta embaladora pequeña sean congelados previamente. Se toma, ejemplos, 200 gramos del producto que vas a procesar, sea vegetal o origen animal, y 10, 20 ml del líquido, si se va a utilizar alguna salsa, algún líquido, congelado, y se agrega en el empaque de una vez. A diferencia, o la ventaja que nos brindan las empacadoras de vacío industriales, ya se puede trabajar con líquidos sin congelarse. Una vez que los líquidos, si pasan, no van a entrar en contacto con el equipo, se quedan en la recámara, que es la parte aquí de abajo de la empacadora, y no entran en contacto con la parte térmica, que es la que sella el empaque. Entonces esa es la ventaja de trabajar con esta parte de industrial. La otra parte del procesamiento térmico, existen dos formas. La tradicional es por inmersión de los productos en agua, y la más nueva o reciente, entre comillas, tecnología, es por hornos o estufas, que se pueda utilizar vapor de agua, se gradúa la temperatura y el tiempo. Es otro, ¿no? Ahora, las temperaturas y tiempos son un punto aquí importante en el desenvolvimiento de esta tecnología, una vez que se tiene que asegurar la parte microbiológica, y entonces se trabaja en rangos de temperatura de 50 grados centígrados a 100 grados centígrados. Habitualmente en pescado, por ejemplo, que es el caso que estamos trabajando, es 60, 75. Los pescados también más 50, 60 grados centígrados es lo que trabajamos en los pescados. Va a depender del tamaño del producto que se vaya a desenvolver. Esa tecnología, nos preguntaremos cuáles son los impactos que tiene esta tecnología en los nutrientes. Ahora, en los macronutrientes, como la proteína, los carbohidratos, las grasas y la humedad, la colocamos ahí. En proteínas siempre va a existir, que aplicamos un proceso térmico, alguna degradación, alguna coagulación de las proteínas. Carbohidratos, en el caso específico de los pescados, tienen poco carbohidrato, no se ven afectados. Y las grasas previenen la oxidación de las grasas. En la parte de los micronutrientes, que son pues, están las vitaminas y los compuestos volátiles, no existe gran degradación de las vitaminas, las termolábiles, las termosensibles, una vez que las temperaturas son bajas. Aquí les voy a mostrar un video porque algunos, por ejemplo, a mí me gusta ser más visual de lo que el texto, y también no trata de escucharme y aburrirlos aquí durante la presentación. Entonces un video puede ayudarnos a tener verlo cómo es el proceso.
ahí estamos viendo que se empacan diferentes productos al vacío. Como anteriormente le dije, la higiene del área de los alimentos. Es importante mantener el higiene en todo nivel, en las superficies, antes de la elaboración del producto. Como estamos observando en el video, desinfectamos todos los equipos que utilizamos, desde los cuchillos, los empaques, todo se tiene que tener limpio, ¿no? Nos muestra cómo se utilizan los empaques correctos. El incorrecto, primero nos muestra el video. El incorrecto es cuando ya se forman, utilizamos el empaque de forma incorrecta y se pueden generar microfisuras o poros que después no nos deje realizar el vacío. En esta imagen nos muestra el empaque correcto, sin ningún daño. Las carnes o los productos que utilicemos, sean de origen animal o vegetal, pueden ser condimentados. En algunos casos pueden también pasar por inmersión en salmuera, que nos ayuda a mantener la textura, da otras ventajas pues, durante el procesamiento. En algunos casos también se recomienda sellar sellar el producto, ¿no? Cárnico. Se puede sellar, en algunos casos de los vegetales se puede saltear también. Aquí lo están sumergiendo en salmuera. Crea la textura, absorbe líquidos también, da sabor. Y así vamos viendo el video también. Aquí la parte de los vegetales, retiran la parte que puede dar a sabores desagradables o pueda modificar algo durante el procesamiento de la temperatura. Ven que se puede utilizar aceite en los vegetales, se puede utilizar también en el caso de las papas, se hace con mantequilla, se hace el proceso, se tiene ya listo, solo que después cuando se va a utilizar ya lo único que se hace es procesarla, no se tiene se hace más rápido el proceso, pues. Un empaque al vacío, retiran todo el aire, el oxígeno de los empaques, ven que se puede utilizar de cualquier tamaño, las dimensiones. Y en este caso ellos utilizan el horno de vapor ese, que les explicaba en la tecnología. Ahí están modificando la parte de la temperatura. La de arriba que dice 100% es la parte del vapor de aire. Vapor de agua, ¿no? Va modificando y aquí ya en la parte más específica del equipo, que son el tipo de bandejas que ellos utilizan para que la transferencia de calor sea homogénea. En este caso de las rejillas también. Explican en el caso de la cocción nocturna cómo debe ser la diferencial de temperatura. Ellos explican esto, en el video muestran pasos específicos, condiciones específicas del procesamiento cuando utilizan ese tipo de hornos, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pase. No quiere pasar la diapositiva. Ahora sí, listo. Ahora, un poco entrando en el tema ahora más del desenvolvimiento de trabajos y de los aspectos científicos, ¿no? Estoy seguro que quien vio química de alimentos en Venezuela, por ejemplo, o en Brasil, que tuve la oportunidad de ver química de alimentos, siempre nosotros hacíamos referencia a que la Biblia era el libro de Feynman. Para todo utilizábamos el Feynman.
aun cuando existían otros libros de química de alimentos, era el Feynman. Hago la similitud o hago el llamado a Feynman porque quien va a trabajar o cuando se va a trabajar con sous vide, con el empaque a la cocción al vacío, la referencia o el gran inicio, quien trabaja con esto de este desenvolvimiento de esta tecnología, tanto de origen animal como origen vegetal, es el Douglas Baldwin. Este artículo que cito aquí abajo, en la parte inferior derecha, es una de las grandes referencias para el desenvolvimiento de esta tecnología. Ahora entrando un poco más al aspecto científico y a lo que yo trabajé, con lo que trabajé, que fue con productos de origen animal, con pescados específicamente. Todos sabemos que el pescado, el tiempo de vida útil del pescado es muy corto, un producto que pierde la calidad muy rápidamente sin o cuando no se aplica un proceso de conservación. En el caso, cuando tuve la oportunidad de trabajar con esta tecnología, utilizamos como materia prima el pirarucú, arapaima-guía, es un pescado de la Bacia Amazónica de Brasil, un pescado que alcanza tamaños increíbles de 3 metros y llega a pesar 20, 25 kilos el pescado. 200 kilos el pescado llega a pesar, disculpe, 200 kilos el pescado de gran tamaño y se da en cautiverio, también se reproduce él. Es un pescado carnívoro o durante el cautiverio se alimenta de alimento concentrado, rico en ácidos grasos y en proteínas. Durante el desarrollo del trabajo, nosotros teníamos el pescado, ¿no? El pirarucú de gran tamaño, y se dividió, se ve en la foto, en esta fotografía, se puede ver que se divide en las partes, en la parte dorsal, que es la parte de aquí arriba, la A, la B es la parte de la barriga, se puede llamar así, y la parte C es la parte del vientre, y la parte D es la parte de la cola. Nosotros desenvolvimos este trabajo y analizamos la humedad, carbohidratos, utilizamos para proteínas, grasas, ceniza, determinamos los parámetros de textura, capacidad de retención de agua, color, pH, hicimos análisis microbiológicos, determinamos perfil de ácidos grasos, aminas biogénicas, determinamos el perfil tiempo y temperatura durante el proceso, algunos materiales que se necesitan es termómetro, cronómetro, cámara fotográfica, siempre es recomendable durante el desenvolvimiento de cualquier investigación para ir registrando los cambios durante el proceso. Y también aplicamos análisis sensorial durante el desenvolvimiento de los trabajos. Ahora, ¿cómo hacemos el producto? Inicialmente tenemos el pescado, ¿no? Preferiblemente se puede utilizar también, no hay diferencia en el tamaño, se puede utilizar filé, como también se pueden utilizar porciones mayores. En el caso de nosotros trabajamos, estandarizamos el producto a filé de pescado de 200 gramos, 150, 200 gramos de pescado, lo sumergimos en salmuera, aplicamos un pre-tratamiento térmico, lo empacamos, colocamos el pescado dentro del empaque junto con alguna salsa, ¿no? El empaque que utilizamos fue un empaque de nylon con polietileno, con unas dimensiones específicas, una permeabilidad de oxígeno específica, unas temperaturas específicas. Todo tiene que ser, no puede ser cualquier empaque, tienen que ser empaques que resistan el calor, son empaques específicos, ¿no? para aplicar en esta tecnología. Y siempre utilizamos una relación 1:4 entre el pescado y la salsa.
Después aplicamos la atmósfera modificada, que es la retirada de oxígeno en algunos casos, y en otros es aplicar CO2 y nitrógeno. Aplicamos la pasteurización, el choque térmico, que es por enfriamiento, almacenamos y al final de cuando se vaya a servir, siempre se pasa por un proceso de recalentamiento. Este es el sistema de atmósfera modificada, son los cilindros. En el caso nosotros teníamos diferentes concentraciones de CO2 y nitrógeno, y la embaladora. Ahora, uno de los artículos que recientemente publicamos fue la evaluación de esos diferentes cortes del pescado y la caracterización del producto Sovidi con los parámetros de calidad. El objetivo que teníamos aquí fue seleccionar el corte más adecuado para el desenvolvimiento del producto Sovidi y calcular el rendimiento, la calidad microbiológica, nutricional y físico-química de ese producto. En ese orden de ideas, me gusta siempre presentar un resumen gráfico donde les muestro qué son los cortes del pescado. Aplicamos una estadística multivariada, seleccionamos el corte del pescado, hicimos los filets, hicimos el producto y analizamos el producto por los diferentes parámetros de calidad. En cuanto al análisis microbiológico de los diferentes cortes, tanto del dorso, la barriga, el vientre y la parte de la cola, el punto a favor que tuvimos fue que el salmonella y Clostridium sulfito reductor fueron ausentes, no teníamos esos microorganismos. Lo que es ventaja o lo que denota de una buena o una calidad alta de la materia prima. Con respecto a los demás microorganismos que evaluamos, los coliformes, los mesófilos y los psicotróficos, aun cuando existe alguna carga microbiológica, bien sea por el procesamiento, por el manoseo que le dimos, por la carga microbiológica natural, intrínseca del propio pescado, siempre se mantuvieron bajo de los límites recomendados para productos naturales. Una vez que tuvimos todos los resultados del análisis físico-químico y nutricional, aplicamos una estadística multivariada, que son los PCA, análisis de componentes principales, para ver cuáles eran las similitudes o diferencias y ver la caracterización de los cortes. En el gráfico A, este producto, que es el vientre, se ve caracterizado en el componente principal 1 por los lípidos, las grasas, ¿verdad? Y el valor energético total, que tiene una alta correlación con los lípidos. Eso denota que el producto esa parte del pescado no es apta para el procesamiento, para la utilización específicamente de este producto, una vez que puede desarrollar sabores de oxidación lipídica, se pueden desenvolver, ¿no? Es una desventaja ahí. En el caso contrario, de la parte del dorso, que está en oposición, está totalmente opuesto a los vectores, que los vectores son caracterizados por los nutrientes, ¿no? Los carbohidratos, los lípidos, aun cuando esté en oposición a los vectores, tiene alta valor de proteína, que lo hace importante a ser considerado, ¿verdad? Por otra parte, cuando analizamos la parte físico-química, que es el gráfico B, la parte del vientre está caracterizado por tener más contenido de sal y por ser mayor los TBAR, que es el análisis que hacemos para la oxidación, determinar la oxidación, el nivel de oxidación lipídica, y el nitrógeno volátil total, que denota la presencia de bases nitrogenadas
que son un parámetro de calidad que, que debemos tener la menor cantidad, pues, para mantener la calidad del producto. Se denota en la parte del vientre, lo que también no nos crea una desventaja en esa pieza del producto, del pescado. En cambio, en contraparte, tenemos los otros partes, que es la barriga, tenemos la cola y en la parte dorsal con buenas características de textura, de pH, de capacidad de retención de agua. Aun cuando la parte del vientre es caracterizada por los parámetros de calidad de oxidación lipídica y las bases volátiles, nunca superaron los valores, los límites, que son de 25 a 35 en las bases volátiles total, y la parte de oxidación lipídica de 3 miligramos de 3 miligramos. Nunca superaron eso. En la parte de color, las muestras presentaron un color rosado, como pudimos observar en las fotografías anteriores, caracterizado más por los parámetros de C y B en las coordenadas de color. Ahora, en cuanto a la parte de los ácidos grasos, el perfil de ácidos grasos, se recomienda que la relación entre los ácidos grasos saturados y los poliinsaturados sea 0,45, encima de 0,45 y abajo de 4, que eso nos garantiza una buena calidad del producto. Y la relación de los ácidos grasos, los ácidos grasos omega 3 y omega 6, también se hacen presentes en los pescados, son ricos en omega 3 y omega 6, específicamente en este pescado tienen buenos valores, obtuvieron buenos valores. Entonces denota que es un pescado que realmente vale la pena utilizarlo para el seguimiento de este producto. Ahora se nos presenta aquí una cuestión, que la parte del pescado que tiene más ácidos grasos buenos, en este caso omega 6 y omega 3, es la parte del vientre, es la parte más grasosa. Ahora, cuando aplicamos temperatura, esas grasas pueden desenvolver los sabores, aquella parte de oxidación lipídica, y entonces tenemos que decir, bueno, entonces no podemos utilizar esa, sino una que tenga menos contenido, pero que tenga siempre algún contenido de omega 6 y omega 3. En ese sentido, escogimos la parte dorsal por todas las características que presentó, tanto físico-químicas como nutricionales y ácidos grasos. Utilizamos la parte dorsal. Una vez que es en la parte del pescado natural, sin procesar, una vez que elaboramos el producto, quisimos comparar a los 0 días y a los 49 días de almacenamiento del producto al vacío, cómo se comportó, cómo era. A los 49 días, el producto en los parámetros microbiológicos aumentó la carga microbiológica, como era de esperar, porque todo producto durante el almacenamiento siempre, no todo producto, pues, pero sí en este caso aumentó la carga microbiológica, pero no supera los límites de producto terminado, que son, según la Organización de Microbiología a nivel mundial para la seguridad de los alimentos, establece que los productos procesados de pescado sean 6 CFU, log de CFU por gramo, y 7 MP log por gramo también. En comparación del producto a los 0 días del producto procesado en comparación con el producto natural, la humedad aumentó y el contenido de proteína disminuyó, aún manteniendo un alto nivel de 15% de proteína. Toda la composición, tanto proteína, lípidos y ceniza, carbohidratos, aumenta en el producto terminado a los 0 días, una vez que siempre nosotros le colocamos una salsa al producto para darle mejor flavor, un mejor sabor, y esa salsa venía acompañada de dio ese aumento ahí, pues.
Por otra parte, la parte físico-química no supera a los 49 días ni la oxidación lipídica ni la fase nitrogenada, que es un punto a favor en la parte físico-química. La textura disminuye un poco, pero no son cambios significativos. En los parámetros de color ocurre una disminución de la luminosidad y una disminución de los parámetros una vez que el producto pasa a caracterizarse más ya entra en contacto durante algún tiempo con la salsa y ya torna la salsa le da otro color. Entonces se ven modificados los parámetros de colores por esa salsa que le adicionamos. Resaltamos también la parte de los ácidos grasos omega, que tenemos buenos valores. Y ahora, en la parte de las aminas biogénicas, vemos que existe iniciamos con trimetilamina, con 2.14, y vemos que aumenta en los 49 días, existe la presencia de otras aminas biogénicas. Esto aquí llama la atención y dice, bueno, entonces el producto, si existe aminas biogénicas, el producto está contaminado, ¿cómo se va a consumir el producto? Ahora, existe un índice de calidad química que establece que valores abajo de 3 miligramos de aminas biogénicas sobre kilogramo de producto, aún el producto se puede consumir. No existe un riesgo para los consumidores. Entonces este fue el caso a nosotros nos dio 0.25 a los 49 días, paramos el almacenamiento del producto, una vez que ya nos apareció un valor de aminas biogénicas, de índice de calidad químico, aun cuando es bajo de los 3 miligramos, pero manteníamos la precaución y paramos el almacenamiento. Eso es uno de los trabajos que tenemos. El otro trabajo que publicamos fue estudiamos la influencia del pretratamiento y optimizamos los parámetros de procesamiento del pescado, evaluando también la parte físico-química y la calidad microbiológica del pescado. Aquí en este caso utilizamos para la optimización del proceso, utilizamos un planeamiento factorial 2 a la segunda, ¿no? 2 a la 2, con 11 ensayos, puntos centrales y puntos axiales, utilizando temperaturas de 60 grados centígrados, la más baja, hasta 89 grados centígrados, la más alta. Y los tiempos de 568 el más bajo y 780 el más alto. Cuando aplicamos el pretratamiento térmico, aplicamos 4 pretratamientos a 100 grados centígrados, 130, 170 y 200 grados centígrados en diferentes tiempos. Mientras aumentábamos la temperatura, disminuíamos el tiempo de procesamiento. Y entre los parámetros que evaluamos fue la capacidad de retención de agua. Obtuvimos mayor capacidad de retención de agua cuando aplicamos altas temperaturas o 200 grados centígrados por cortos tiempos. La textura, inicialmente en un producto que fue procesado a 100 grados centígrados, la textura era más rígida. Ya cuando aplicamos temperaturas más altas, a partir de 170 grados centígrados, la temperatura se mantuvo más estable, la textura fue más estable y fue más agradable según más adelante los panelistas nos dieron esos resultados. Y pudimos comprobar, pues la textura era no era ni tan rígida ni tan blanda. Fue una textura agradable al paladar según las respuestas de los panelistas. Y la diferencia de color, nosotros buscábamos un color más oscuro, un color un proceso que le muestre la parte de una cierta oscurecimiento, ¿no? Que ocurra una reacción de Maillard, un calentamiento
que nos muestre un color más agradable visualmente, y eso fue lo que tuvimos cuando aplicamos el proceso de 200 grados centígrados y 120 segundos, que decimos que el valor de L, que nos da la luminosidad, el valor de L disminuyó. Un valor de L más bajo significa que el color hay menos luminosidad, y el valor de L más alto hay mayor luminosidad. Nosotros queríamos menos luminosidad. Por otra parte, los parámetros de A y B nos muestran lo rojo y lo amarillo, lo azul y lo verde. Y en el parámetro, cuando utilizamos el tratamiento 4, nos muestra que los valores aumentaron, que es lo que realmente queríamos. Entonces, ¿qué buscábamos aquí? Una capacidad de retención de agua mayor, una textura intermedia, y unos colores que nos dieran un cambio de color, que nos mostraran el proceso térmico, que nos mostrara un cambio de color que sea agradable, que sea marrón, que no sea quemado ni que sea crudo, pues. Ahora, nosotros aplicamos también aquí tiempos experimentales y modelamos los tiempos tomando como referencia que el producto alcanzara 80 grados centígrados en el interior del producto, en el punto central, el punto geométrico central, partiendo de 25 grados, que era la temperatura ambiente, y los tiempos, cuando comparamos la parte experimental y los simulados, no hubo diferencia significativa. Ahora, las imágenes en la figura nos muestra que existe realmente, nos corrobora, ¿no? O confirmamos por estas imágenes la diferencia de color que hubo del producto in natura hasta el producto después de los 200 grados centígrados, después de procesado. Vemos cómo hay un cambio de color, y vemos el cambio de la temperatura. Cómo los puntos, la parte azul está en 25 grados centígrados y la parte roja alcanza la temperatura máxima en cada proceso. La temperatura o la superficie, esto nos muestra que la superficie del producto que está en contacto con el proceso térmico, el calentamiento, alcanza la temperatura del proceso inmediatamente. Se evidenciaron cambios, la evaporación del agua fue más rápida, o se disminuyó la evaporación del agua cuando utilizamos los 200 grados centígrados. La coagulación de las proteínas fue diferente, la degradación de las proteínas fue diferente. Nos mostró un producto más suculento cuando lo trabajamos a esa temperatura. Ahora, una vez que terminamos esa parte del proceso del pretratamiento, empacamos el producto y aplicamos un planeamiento factorial, un diseño factorial de 2 a la segunda, compuesto por los puntos centrales y axiales, y evaluamos los parámetros de capacidad de retención de agua, diferencial de color y textura. Podemos observar que cuando trabajamos con 65 grados centígrados, tenemos mayor capacidad de retención de agua, que denota por 93.59%. Cuando trabajamos a 75 grados centígrados, obtenemos la mayor diferencial de color, un producto más oscuro, ¿no?, en la superficie. Y cuando trabajamos a 60 grados centígrados, obtenemos mayor resistencia al corte. Ahora decimos nosotros, ¿cómo vamos a analizar esto? ¿Cuál es la temperatura, el tiempo que vamos a escoger como optimizado, o el tiempo y la temperatura, el binomio tiempo y temperatura que nos da las mejores condiciones de nuestro producto, las condiciones que nosotros queremos? Bueno, en ese sentido, aplicamos la superficie de respuesta. Aquí nos muestra los efectos que tuvimos, y podemos observar que cuando aplicamos la capacidad de retención de agua no dio significativa el valor, el F, ¿no? Ya para la variación de color y la textura, los F calculados fueron significativos, no fueron significativos, y se puede continuar con el desenvolvimiento de la superficie de respuesta. El R cuadrado nos dice que cuál es el porcentaje que nos explica
el modelo que pudimos desenvolver. En caso de la capacidad de retención de la variación de color fue 83% y de la textura fue 87%, que nos explica nuestros valores. Entonces, tuvimos las dos superficies de respuesta y decimos que esta superficie de respuesta nos dice aquí que trabajando a 60 grados centígrados o a 80 grados centígrados, obtenemos una variación de color deseada. Los valores, la parte de la superficie de respuesta, donde está en rojo, es los valores, es la parte donde podemos trabajar. Mientras que si nos vamos a la región verde, que está con el color verde, perdemos la modificación o la calidad que nosotros queremos alcanzar. Y en la parte de textura podemos trabajar entre 60 y 65 grados centígrados en diferentes tiempos. Ahora, aplicamos un perfil de deseabilidad donde convierte los valores en 0 y 1 y él nos dice cuáles son las temperaturas deseables y el tiempo. Entonces decidimos que fuera 60 grados centígrados y 568 minutos para desenvolver nuestro producto. Llevamos en consideración en los perfiles después del mejor tiempo y temperatura, aplicamos el perfil de tiempo y temperatura, cuánto tiempo nos demora, cómo el calentamiento, el enfriamiento, y evaluamos la parte microbiológica y existe una reducción de la parte del producto antes de procesar con el producto después de procesar. O sea que nuestro proceso fue óptimo y nos ayudó a reducir la carga microbiológica. El último trabajo que publicamos fue la implementación de atmósfera modificada en el producto Solvidi. Atmósfera modificada en el caso de implementar, nosotros trabajamos aquí con gases de CO2 y nitrógeno, con porcentajes de 60% de CO2 y 40% de nitrógeno y 70% de CO2 y 30% de nitrógeno. Con la misión de alargar el tiempo de vida útil. Hicimos un análisis de la salsa, aplicamos evaluación de los cambios de la concentración de los gases, vemos que el CO2 inicialmente disminuye en torno de 12%, una vez que aplicas un proceso térmico, el CO2 entra en contacto con el producto y alguna solubilidad y se entra en contacto con el producto y existe alguna solubilidad, por eso la disminución del CO2. Aquí nosotros también aplicamos a los parámetros físico-químicos análisis de componentes principales para ver la variabilidad que existe. Cuando aumenta el tiempo, aumenta la degradación de los sabores en la parte de la oxidación lipídica. La capacidad de retención de agua disminuye, el pH aumenta, la acidez. Y definimos aquí que el factor 1, el componente principal 1, está definido por la capacidad de retención de agua, el pH, la actividad de agua, y el componente principal 2 está por la acidez y la textura, definimos así. En la parte del color, que es el gráfico B, lo representamos como que el gráfico nos explica el 71% de la variabilidad de los datos, ¿no? Los parámetros C y B son los que mantienen la mayor tendencia, son los que caracterizan los productos, una vez que la salsa que utilizamos era de color amarillo, y el parámetro H ya se ve influenciado en los productos a partir del día 42. Aquí es de resaltar cómo nosotros definimos cuáles son los parámetros de color que interfieren en el componente principal 1 y los parámetros de colores que interfieren en el componente principal 2, los F que están aquí arriba. En la parte de análisis sensorial, el gráfico nos explica un 74% de variabilidad de nuestros datos. El color, la textura, el olor están en el eje de las X en los puntos positivos. Nos caracterizan los productos
A los 0 días, a los 42 días, aún se mantiene excelente el producto. La dirección de los vectores nos caracterizan las muestras que estén alrededor de esos vectores. Ahora, cuando las muestras a partir del día 53, 56, 42 están al contrario, es que existe una disminución de esos atributos sensoriales en las muestras. Después que teníamos todo eso definido, ¿cómo definimos el tiempo de vida útil del producto? Aquello que llamábamos de F1, F2, F1 durante en los anteriores gráficos, lo unimos aquí y vimos cómo para definir el tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, una vez que definimos todos esos parámetros, aquí en la parte central definimos que el tratamiento 1, que es el que trabajamos con Baco, demora 49 días. El tratamiento 2, que utilizamos el CO2 y el nitrógeno, demora 35 días. Y el tratamiento 3 demora 28 días. Que es cuando utilizamos 70% de CO2 y 30% de nitrógeno. Ahora, las conclusiones que podemos llegar es que la parte dorsal del corte del pescado de pirarucú es el que nos brinda las mejores condiciones, la mejor característica para el desenvolvimiento del producto. La salmuera combinada con el pretratamiento de grelado a 200 grados centígrados y 120 segundos en filete de pirarucú tienen una sinergia, un efecto sinérgico para solventar algunos problemas que la tecnología sous vide convencional presenta, como son los precipitados causados por la desnaturalización de las proteínas. Por otra parte, tenemos que el modelo computacional nos muestra cómo es la transferencia de calor, cómo es la transferencia de calor y cómo se mantiene la temperatura durante el tiempo hasta alcanzar los 80 grados centígrados en el centro del producto. La textura, la variación de color fueron significativamente afectadas con el tiempo que escogimos de procesamiento del producto, que era lo que buscábamos, definido por la superficie de respuesta. El tratamiento sous vide muestra bajos valores de cocción, lo cual se considera bueno porque sustenta que los cambios nutricionales y fisicoquímicos del producto fueron pocos, ¿no? Y con base en estos resultados, es posible explicar que el color, la capacidad de retención de agua y la textura fueron buenos, muestra una calidad del producto y el proceso que aplicamos inhibió el desenvolvimiento de microorganismos y esto nos explica que la utilización o el desenvolvimiento de productos con esta tecnología puede ser una buena opción para procesar alimentos. Por otra parte, los tratamientos cuando aplicamos atmósfera modificada, aun cuando al vacío resultó mejor en comparación con los que aplicamos CO2 y nitrógeno, ninguno de los productos mostró carga microbiológica encima de los límites recomendados por la Comisión Internacional de Seguridad Microbiológica y la legislación brasilera. Y conseguimos determinar que los parámetros que son más importantes evaluar en este producto, en este tipo de productos, fueron la nitrógeno básico volátil total, la TBAR, que es las partes de la oxidación lipídica, la calidad sensorial y los parámetros C y B de color. Gracias por el tiempo y todo. Bueno, profesor Enrique, muchas gracias por su interesante conferencia. Actualmente tenemos dos preguntas, pues producto de que el tiempo es un poco limitado, yo creo que podríamos responderlas brevemente, entonces las voy a hacer para que las responda. Dice, una pregunta de Brian Machado, dice, buenos días, si un producto de origen, ya sea vegetal o animal, se somete a un tratamiento previo de nanoencapsulación,
de compuestos funcionales, estos podrían mantener estables durante, estos se podrían mantener estables durante y después del sous-vide, o habrían implicaciones de algún tipo. ¿Dónde está la pregunta para leerla nuevamente? Claro, está en el chat. Nanoencapsulado. Ok, sí, Sí, él dice aquí en el nanoencapsulado. chat. Que dice que si se puede utilizar nanoencapsulado. Bueno, ahí en ese caso es interesante, ¿no? Una vez que cuando se utilizan esas nanocápsulas, habría que ver la temperatura que resisten, ¿no? Y cuáles son los compuestos funcionales que utilizan en orden de si son termolábiles o termoresistentes. Y ahora, bueno es que no se van a volatilizar esos compuestos. Sería interesante desenvolver alguna investigación sobre esos productos. Sería interesante, es bueno. Listo, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta, Jaime Galvez dice, buenos días. ¿Cómo se determinan las condiciones específicas mencionadas en la presentación para implementar el sous-vide? ¿Con base en el alimento, en el tipo de plástico o ambos? Bueno, aquí ambos se necesitan llevar en consideración. Además, se necesita estandarizar el tamaño del producto y del empaque para poder determinar esas condiciones. Una de las condiciones que se pueden utilizar también es como nosotros la implementamos, el planeamiento factorial para determinar las mejores condiciones y siempre, sea vegetal o origen animal del producto, ver cuáles son los parámetros que resultan significativos, que tienen una modificación, en el caso de nosotros fue la textura, la capacidad de retención del agua y el color que queríamos evaluar, y en base a esos parámetros determinamos cuál fue nuestra mejor condición. Pero siempre sí se tiene que llevar en consideración tanto el alimento como el tipo de embalaje que vayas a aplicar, si le aplicas líquido, son varios parámetros que se tienen que llevar en consideración. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Existe una tercera pregunta que es inclusive similar a una que pretendía hacer. Dice, ¿existe algún desarrollo conocido respecto al empaque que sea sostenible y resistente al proceso de sous-vide? Sí, ya existen algunos empaques y sí, tienen que ser empaques específicos, son empaques específicos para ese tipo de tecnología que resisten la temperatura de aproximadamente 50 a 100 grados centígrados. Pero ya existe algún desarrollo de ese tipo de empaque. Y bueno, y con respecto a ese tipo de empaque que sea sostenible, biodegradable. Ahora, ese tipo de empaque que sea biodegradable y eso, realmente no estoy por dentro de eso, muy por dentro de eso. Ahora, sería interesante hacer una sinergia el doctor Cerqueira, el doctor Vicente, el profesor Vicente, y ver qué opciones existen de ese desarrollo de esos empaques que se puedan aplicar ya a temperatura, que puedan existir la nanoencapsulación de algunos compuestos funcionales o antioxidantes y más se mantengan durante el procesamiento una vez que estas temperaturas que utilizamos son realmente bajas, ¿no? Y pueden mantenerse, ¿no? Realmente pueden crear ese empaque que sea resistente a esas temperaturas y al mismo tiempo sea biodegradable. Sería interesante investigar, realmente no. Habría que exponerle el tema a ellos, ¿no? Para ver qué ellos opinan también. Sí, claro, sería un tema sumamente interesante el desarrollo de todos esos empaques. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias. Fue un tema realmente muy interesante. Muchas gracias por la participación. Y ya con esta última conferencia damos por terminado las conferencias de la mañana.
y procedemos a reanudar todas las conferencias a la 1 de la tarde. Nuevamente, muchas gracias y ya nos estamos viendo a la 1 de la tarde. Hasta luego. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación y a todos. Hasta Bueno, luego. hasta luego.